Buenos días. Segundo domingo de Pascua y leemos el capítulo 20 de San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también os envío yo». Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes le perdonéis los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis, les quedan retenidos». Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo». A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: «Paz a vosotros». Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Contestó Tomás: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no han visto y han creído». ¿Puede haberse equivocado Jesús y haber tenido la mala fortuna de aparecerse a los apóstoles justo cuando Tomás no estaba entre ellos? ¿Se trató de un error de cálculo por parte de Jesús o más bien él quiso deliberadamente que Tomás no estuviera en su primera aparición en el cenáculo? Posiblemente 5 minutos antes o 5 minutos después hubieran hecho que Tomás estuviera presente. Yo tiendo a pensar que Jesús escogió ese momento porque sabía que algo muy bueno iba a ocurrir después. Era necesario que Tomás mostrara todas sus dudas, su escepticismo, para que luego mostrara con humildad la hondura de su experiencia de fe. Jesús permitió eso porque conocía el para qué, la consecuencia positiva que se iba a producir. Específicamente, podemos pensar en 3 para qués. Primero, para entender que solo Dios puede tocar los corazones. A Tomás no le bastó que sus compañeros le dijeran: «Hemos visto a Jesús». Como antes a sus compañeros, tampoco les bastó el testimonio de María Magdalena cuando ella les dijo que ella había visto a Jesús. Era una experiencia que Tomás personalmente también tenía que hacer. ¿No nos pasa muchas veces que nosotros hemos tenido en ocasiones una bonita experiencia de Dios y al contarla a los demás vemos que no tiene tanta resonancia en ellos y se nos queda mirando con una cara de escepticismo? Hay cosas que, si no se experimentan, es muy difícil abrazarlas. Tú me puedes explicar 1000 veces cuál es la sensación de tirarse en paracaídas y te puedo entender intelectualmente, con mi mente, con mi inteligencia, pero hasta que no lo hago yo, hasta que no me tiro yo en paracaídas, hasta que yo no hago esa experiencia, no lo puedo comprender totalmente. La fe es una experiencia intransferible, va mucho más allá de aceptar unas ideas, unas doctrinas, incluso de aceptar el testimonio de los otros. Es algo que cada uno personalmente debe experimentar. La fe, claro que requiere nuestro testimonio, pero hay que ser claros, el testimonio por sí mismo no basta, no es suficiente. Hace falta que también se dé la experiencia del encuentro personal con Jesús. Si queremos que alguien abrace la fe, no es suficiente testimoniar, también hay que rezar por él para que se dé el encuentro. El testimonio ayuda a que la persona se abra a esa posibilidad, pero el encuentro se da cuando Dios quiere, porque solo Él puede tocar los corazones. Así que no solo testimoniar la fe a los demás, sino también orar por ellos. Solo Dios puede tocar corazones, no basta el testimonio, no basta la predicación. Hasta que no se produce el encuentro personal con Jesús y Él toca el corazón, no se puede hablar de evangelización completa. El segundo, ¿para qué? Para aprender a ser pacientes con los ritmos espirituales de los demás y no juzgarlos.
Los otros apóstoles habían experimentado el encuentro con Jesús antes que Tomás. Aunque intentan convencerlo, al final Tomás ha de esperar a tener su propio momento para el encuentro con el Señor. Cada uno tiene su espacio, su tiempo, su ritmo, su momento de gracia que llega cuando Dios quiere, no cuando nosotros queremos. Aprendamos a ser pacientes con los demás, a no juzgar su vivencia religiosa. Si no han tenido todavía un encuentro con Cristo resucitado, con Cristo vivo, es normal que permanezcan en un lógico escepticismo. Yo también lo haría de no haberme salido Cristo al encuentro. Y el tercer ¿para qué? Para ver que de algo negativo, en un principio, puede surgir algo bueno. El ser humano siempre tiene posibilidad de redención. La duda tiene su lado negativo, pero también tiene su lado positivo. Tomás, al arrodillarse frente a Jesús y tocar sus heridas, pronuncia la proclamación cristológica más profunda de todo el Nuevo Testamento: Señor mío y Dios mío. Transitando por la noche oscura de la duda y del escepticismo, la fe de Tomás había sido fortalecida. Incluso, fijémonos en esto, la fe de Tomás no vuelve a ser como antes, sino que se transforma en algo mucho más profundo, más sólido, más fuerte. Ninguno de los otros apóstoles, que nos conste, dijo algo tan hermoso como Señor mío y Dios mío. Solo Tomás. Tomás, de su debilidad, ha salido mucho más fortalecido que antes. En conclusión, la ausencia de Tomás en la tercera aparición no fue un error de cálculo por parte de Jesús para escoger el momento, sino una elección premeditada para darnos un aprendizaje. Solo Él puede tocar los corazones. Cada uno tiene su propio ritmo espiritual y su propia vivencia religiosa, y no hay que juzgarla. Y de la debilidad se puede salir incluso más fortalecido. Que Dios te bendiga. Si te ha gustado esta reflexión, suscríbete a mi canal y comparte este vídeo con tus amigos.